Saludos mis amigos, en esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva serie que pues no vamos a tardar más que esta semana. Tenemos contemplado compartir con ustedes la serie Cristianismo y Judeofobia. Es un tema que es muy importante, es un tema de actualidad, es un tema que se encuentra pujante precisamente en el mundo contemporáneo. Vamos a tener pues una exposición en varios frentes, bueno, más que nada tres espacios que vamos a manejar. Primero, en cada una de las exposiciones yo voy a estar dando una introducción sobre lo que es la judeofobia. En segundo lugar, voy a tomar para análisis exegético un texto que ha sido mal enfocado en el cristianismo, generalmente para dañar filosóficamente y también teológicamente el tema del judaísmo, no el judaísmo exactamente, sino del pueblo judío. Y en ese sentido también vamos a estar hablando del supersesionismo. En este sentido, el supersesionismo es lo que comúnmente se le conoce como la teología del reemplazo o de la sustitución. Y vamos, en tercer lugar, a dejar un espacio para preguntas. Yo espero que en este tema pues pueda haber la participación de cada uno de ustedes. Cristianismo y judeofobia es uno de los temas de actualidad. Ustedes se dieron cuenta que está muy de boga, sobre todo ya en círculos universitarios empieza a influir, y una de las grandes corrientes que están agarrando fuerza es en las universidades, en donde pues se está dando todo este apoyo al tema de la judeofobia. Espero que a través de toda esta pues contemplación podamos nosotros apoyar y aportar en algo. Recuerden que estamos en una situación tensa a nivel mundial, lo que está despertando la judeofobia, no solamente de parte de los países que rodean a Israel, de Medio Oriente, que de por sí existe el terrorismo que desea la aniquilación, como lo dice el Salmo 83, destruyámoslo para que no sean nación. Específicamente ese es el propósito que se menciona en el Salmo 83. Y esta agenda es tan real que se han sumado a él de por sí todas las izquierdas, porque la lucha contra el terrorismo que tiene la nación de Israel, que es similar a la lucha contra el narcotráfico que se tiene aquí en Occidente, o sea, es completamente similar, y ustedes pueden ver que los mismos aliados de izquierda son los mismos que apoyan el narcotráfico, son los mismos que apoyan el terrorismo. Por esa razón no le permiten a Israel su derecho de defensa, porque son aliados de estos terroristas. En ese sentido, vamos a ver la importancia de la influencia de la doctrina cristiana al respecto. La razón es que a través de ella puede existir pues cierta tendencia para sumar al dolor que ya de por sí están pasando este grupo de personas que vienen o que proceden de la nación de Israel. Yo voy a comenzar diciendo esto. Mira, esta estadística, hay unos 16 millones de judíos. Ahora, eso es interesante porque tenemos que saber que este dato que estoy poniendo aquí delante de ustedes está contrastado con los 8,000 millones, fíjate nada más lo que estoy diciendo, 8,000 millones de habitantes en el planeta. A esos 8,000 millones de habitantes, estamos diciendo que 16 millones de esos 8,000 millones, piensen en eso nada más, de esos 8,000 millones, estamos hablando de habitantes en el mundo, en el planeta, 16 millones solamente son judíos. Casi la mitad de ellos vive en Israel, es decir, estamos hablando de casi la mitad, ponle la mitad de 16 millones, son 8,000. Para que tengan una idea, aquí en Cozumel
tenemos 100,000 habitantes, prácticamente pues es una isla este lugar, muy pequeña. Miren, estamos diciendo que se representa el 2% de la población total del pueblo de Israel vive en esa tierra de Israel, y el 80% de los judíos del mundo están representados en la tierra de Israel. En la diáspora, es decir, fuera de Israel, hay 6 millones distribuidos así, para que, esto es importante, esos datos, para que tomemos en cuenta cuántos judíos existen en el mundo. Con relación a la población mundial, pues prácticamente es muy mínima, ¿no? Pero hay 95% de ellos que viven en Estados Unidos. Prácticamente estamos hablando de la mayoría de los judíos en Estados Unidos, más de 1 millón en Francia, Canadá y Gran Bretaña, más de 100,000 en cada uno de los países como Rusia, Argentina, Alemania, Australia y Brasil, y casi 250,000 en Ucrania, Sudáfrica, Hungría y México. Entonces vamos sumando más o menos para que se den cuenta que no son tantos judíos, pero están distribuidos, la mitad está en tierra de Israel, y el 5% de los judíos de la diáspora, 500,000 en comunidades más de 100 países, es decir, que la población total en los países no es tan grande como algunos piensan o se imaginan. Esto en ninguna población judía, que yo quiero ponerlo aquí, es también que es una nota muy importante, en ninguna población judía de la diáspora llega al 1% de la población de esos países. ¿Por qué es muy importante decir esto? Porque donde habitan ellos, aunque sean percibidos como si fueran más. ¿Por qué son percibidos como si fueran más? Porque ellos son muy visibles al ser personas altamente urbanas. Ellos participan activamente en temas sociales, incluso dejan legados intelectuales. Es la razón por la que muchas comunidades ven la presencia del judío como alguien que está activo en la comunidad y de pronto se ponen en el foco. Es muy interesante la forma en que ellos actúan, en el sentido de que no se esconden, sino que manifiestan abiertamente su fe. Por ejemplo, cuando ellos celebran sus, vamos a poner la celebración de invierno, ¿no? Que es el Hanukkah. Ellos van en el mero centro donde hay más actividad y piden permisos para establecer su Hanukkah y hacer allá sus celebraciones. Se presentan visibles, y esto es algo muy interesante, que también es una lección muy buena. Yo quiero presentar algo que dijo Mark Twain. Ahorita voy a ponerlo aquí a este personaje, porque es un personaje que en este sentido tenemos aquí, pues ustedes lo pueden ver acá, Mark Twain. Este personaje es un pensador que dijo: en los casos en los que sí hubo judeofobia, la sobrepercepción obró como agravante. Es decir, las personas como que miran que hay bastantes judíos en una comunidad y lo perciben como que son bastantes y como que nos están dominando. Y eso es uno de los problemas, que a veces aversiones contra grupos siempre existieron, pero la judeofobia, dice Mark Twain, es un odio excepcional. Los judíos fueron odiados en sociedades paganas, religiosas y hasta seculares. En bloque fueron acusados por nacionalistas de ser generadores del comunismo, por los comunistas de erigir el capitalismo. Es decir, si el lugar donde viven ellos es capitalista, los acusan de comunistas. Si el lugar donde viven es comunista, los acusan de capitalista. Si viven en países no judíos, los acusan de ser racistas. Cuando gastan su dinero, se les reprocha de ostentosos. Cuando no lo gastan, son ávaros. Son tildados de cosmopolitas, sin raíces, o de chauvinistas empedernidos. Si se asimilan al medio, se les acusa de quintacolumnas, es decir, de personas que son una amenaza, sino de recluirse en sí mismo.
Note bien cómo en cualquiera de las formas, en cualquiera de las posiciones que se encuentre, realmente ellos se encuentran pues en una situación vulnerable, porque se les percibe como si ellos estuvieran pues prácticamente conspirando contra el mundo. Esa es la expresión que vamos a utilizar en este sentido. Entonces vamos a poner algo aquí sobre esta temática, y es, después de quitar esta imagen, permítanme, recuerden que este programa también se me hace un poquito complicado, pero yo quiero ponerles aquí a un pensador también, un poeta, que es Ernesto Sábato. Él nos dice, Ernesto Sábato, estas imágenes que pues armé para ustedes, dice Ernesto Sábato en su libro Judíos y Antisemitas. Él es un argentino y él escribe sobre los judíos de esta manera: el judío está en una situación tal que cualquier cosa que haga el judío o diga va a servir para avivar el resentimiento. Y en este sentido, esto es una realidad, como que el judío está en el foco de la atención, y eso lo pone pues prácticamente en una situación vulnerable. La siguiente imagen que les voy a compartir nos habla del caso Dreyfus. ¿Por qué razón del caso Dreyfus? Porque vamos a trasladarnos a esa historia, la moderna forma de la judeofobia va a ser evidenciada luego del caso Dreyfus, que fue uno de los casos. Solamente para comentarlo rápidamente, no voy a abundar en esto. Quiero decirles que en el caso Dreyfus fue acusado de traición militar solo por el hecho de ser judío en Francia, y de allá es que pues se va a desarrollar toda esta evidencia de lo que es la judeofobia. Voy a poner esta imagen para que tengan ustedes aquí el caso Dreyfus. Fíjate que el caso Dreyfus acá no lo tengo puesto en la imagen. Voy a ver si logro subirlo entonces después, pero vamos a regresar porque no lo tengo acá. Pero hubo un escritor que se llamó Andrei Chevrillon, relata en su libro 8 días en Rennes. De todas maneras, esta imagen yo lo tengo acá, pero si no se pudo compartir ahora, lo podemos, para los que estén interesados, porque son documentos muy interesantes. Hablar del caso Dreyfus, cuando tú estudias la judeofobia, no puedes pasar por alto el caso Dreyfus, que se da en Francia en los 1900. En su libro 8 días en Rennes, en Francia en 1900, que durante el juicio del caso Dreyfus, él dice, el doctor decía que al ser Dreyfus acusado, había una charla de calle que uno de los doctores decía: me gustaría torturarle, hablando de Dreyfus. A lo que una dama le contestó, fíjense cómo es la judeofobia en ese sentido, solo por el hecho de ser judío, que fue acusado de traición. Dice: y a mí me gustaría que fuese inocente, dice la mujer, porque así sufriría más. Qué interesante la forma en el que se lleva a esos niveles de odio, se puede llevar la judeofobia en este sentido. Fíjense, vamos a poner ahora el otro caso. Y fíjate que tampoco lo puse aquí en la imagen, no sé qué pasó que no lo logré subir en esta imagen, pero bueno, vamos a estar hablando de Wilmer Marr. Wilmer Marr escribe también un libro en donde va a describir este tema de la judeofobia. Es un alemán, y hasta 1879 se había sufrido judeofobia, pero no existía un nombre para ello, hasta que Wilmer Marr acuñó el término antisemitismo. Aquí vamos a comenzar con el término antisemitismo, o sea, qué es el antisemitismo y cómo va surgiendo. Este hombre que
va a describir su odio hacia los judíos. Usa por primera vez el término antisemitismo en su panfleto La victoria del judaísmo sobre el germanismo, considerada desde un punto de vista no religioso. Para neutralizar la connotación religiosa, de decir antijudío, que pues de alguna manera él no está de acuerdo en usar, así que surge y sugiere que nos desliguemos del término antijudío para introducir el término antisemitismo, de ello por el peligro que implicaba para los alemanes. Ahora, vean que es el origen del término antisemitismo viene precisamente por una persona judeófoba, es decir, una persona a la cual los judíos no le caían bien, y para no usar el término antijudío utiliza e introduce el término antisemita. Este término está acuñado específicamente para enfocar no el odio a los semitas como tales, sino a los judíos específicamente. Y esto es algo muy interesante que tenemos que tomar. Voy a ver si tengo aquí la imagen, que es esta también. Fíjate que estoy viendo que no tengo varias imágenes aquí en esta parte, pero miren, a ver si me esperan un tantito, puedo ir buscando dónde están estas imágenes y poder compartírsela, porque no la subí. Voy a buscarla aquí rápidamente. Yo la tengo en esta parte. Fíjese, aquí está esta imagen. La voy a subir para que así pues ustedes la tengan acá. Aquí está. Augusto Lubin von Schorzer. Este personaje, tomado de la clasificación de Génesis 10, denominó semitas a las lenguas que se hablaban en Medio Oriente Antiguo. Estamos hablando escuchen, de 1781, o sea, muy posterior a la invención de ese término, y denominó semitas a las lenguas que se hablaban en Medio Oriente Antiguo, de las que hoy perduran el hebreo, el árabe y el arameo. Pero, aunque se supone que en la remota antigüedad hubo grupos semitas, oiga bien esto, es muy importante porque estamos discutiendo el término antisemita. En la actualidad no existe la raza semita, y personas contrarias a ella no hay hoy ni hubo nunca. En la historia de la humanidad no se registra personas contrarias a los semitas. O sea, es un término que se sacó de la manga este personaje que hemos dicho que se llama Wilhelm Marr. Y de modo que, aunque se supone que hubo grupos semitas, nunca hubo un antisemita. No existe partidos o ideas que hayan combatido a los semitas, de modo que el término se presta para confusiones. Es decir, el término inicialmente fue utilizado para denominar a los hablantes de lenguas procedentes de los semitas, no específicamente a grupos semitas. Ahora, por esa razón, cuando alguien dice, no, pues yo no soy antisemita, y eso fue un caso muy interesante, lo voy a poner aquí porque de pronto puede haber una argumentación precisamente en este mismo sentido de que pues yo no soy antisemita, y la expresión puede darse aún de los grupos que están encargados de atacar a los grupos que son judíos. El caso de Amer Musa, que era ex canciller egipcio, cuando le dijeron, tú eres antisemita porque tienes aberración en contra de los judíos. Su defensa, y esto es muy popular y por eso lo presento aquí, para que tumbemos todo tipo de mentalidad equivocada. Él dijo así: ¿cómo vamos a ser antisemitas si nosotros somos semitas? Dijo Amer Musa. Es un argumento muy común que se da, y precisamente por esa razón estamos hablando de que el término antisemita no es un término tan exacto para hablar de la aberración y odio en contra de los judíos. Es un término inventado, introducido por un judeofobio, y por esa razón nosotros no simpatizamos con el término antisemita, aunque está muy difundido.
cuando se habla del concepto antisemita, allí está un elemento ideológico que está de por medio. Y a mí me gustaría, voy a ver si aquí tengo la imagen de este Francisco Gil, tampoco lo tengo, fíjese cómo no lo logré subir, tengo aquí muchos problemitas, pero ahorita lo voy a subir rápidamente. Mire, a este personaje que es, aquí está, Francisco Gil. Francisco Gil entiende el problema que tiene la expresión antisemita, y el doctor Francisco Gil White, que bueno, sí lo recomiendo en el sentido de que contiene muchísima información. Él maneja el término antisemita desde la perspectiva del debate ideológico, es decir, no en el sentido de que proceden de lenguas semitas, sino en el sentido de que para él el ismo, antisemitismo, el ismo es una cuestión de ideología, de modo que para él el ismo, por ejemplo, para Francisco Gil, el ismo entra dentro del debate ideológico de las libertades fundamentales, una cuestión política para él. Entiende ese término antisemitismo no como antisemita, sino como un término político ideológico de la libertad, de modo que no es contra el semita, sino contra el semitismo, que es la idea para él que se revela contra toda esclavitud, remontando su argumento hasta Sargón de Akkad. Es muy interesante el debate que presenta Gil, aunque realmente si nosotros no nos... O sea, miren lo que pasa con este punto de vista, y que yo en ese sentido sí difiero un poquito del doctor Francisco Gil White, en el sentido de que no solamente se trata de una cuestión ideológica política, que lo incluye, que tampoco digo que no lo incluye, pero si es así, se generaliza como él lo propone, definitivamente entra en peligro Occidente, pero no por el hecho de pertenecer al semitismo, aunque la idea de Occidente lleva consigo toda una filosofía procedente de la raíz judeo-cristiana también, y hay un odio prácticamente en contra de todo lo que viene de esa fuente. Pero lo que Gil propone es una interpretación ideológica del término semitismo. En el ismo él lo ubica como una discusión filosófica y no una discusión de raza, es decir, no una discusión racial en este sentido, como el término judeofobia, que para mi punto de vista es el más indicado, porque especifica a un grupo, vamos a decir, humano específico. Ahora, Paul Sartre, que es uno también de los importantes que nosotros tomemos en cuenta al momento de estudiar este tema, y lo voy a poner acá. Le digo que me pasó que no añadí todas las imágenes, no sé por qué no se añadió, algún problema hubo, pero no se preocupen, ahorita mismo lo voy a añadir para que ustedes lo puedan ver. Aquí tenemos a Paul Sartre. Él dijo que el prefijo anti, combinado con el sufijo ismo, sugiere una opinión que viene a oponerse a otra opinión, pero la judeofobia no es una idea, sino que él dice allá, es un rencor que al elevarlo al nivel de ideas se adorna de criterio razonado. O sea, lo que se tiene que buscar, él dice, es que el antisemitismo no quede como una idea que tiene buscar argumentación para razonarlo y para hasta cierto punto justificarlo. Y Paul Sartre dice, no permitamos al judeófobo disfrazar su odio de opinión. O sea, porque no es una opinión, sino que allá existe una maldad detrás de toda esta opinión. Eso es lo que dice Paul Sartre, y esto es algo muy interesante. Ahora vamos a ver a otra persona, y que tampoco vuelvo a decirle, tampoco lo puse, creo que ahorita lo vamos a ver, tampoco lo puse, pero bueno, pues ahorita lo añadimos rápidamente. Ya incluso ya le estoy buscando cómo se va añadiendo, y y vamos a ver, es esta persona que vamos a poner en pantalla. Aquí está esta persona.
es León Pinsker. Este personaje, en 1882, León Pinsker, fue el precursor del pensamiento nacional del judío moderno y propuso el término judeofobia para caracterizar el odio, el encono hacia los judíos. Aunque es lamentable que el término más difundido es el de judeófobo. No es el de judeófobo, sino que es el de antisemita, de Wilmer Mark, antisemitismo. Y este término antisemitismo, de hecho, está siendo utilizado en su mayoría incluso por grandes exponentes y denunciadores de este odio hacia los judíos. Desde mi óptica, es mejor que quitemos de nuestro idioma el término antisemitismo e introduzcamos un término que es judeófobo. Ahora, yo le tenía, para que tengan una idea, yo sí tenía un poquito de cuestionamiento del término judeófobo. Sin embargo, el término en ciencias sociales, a diferencia del uso psicológico médico, no refleja un miedo, porque aquí cuando se dice judeófobo puedes pensar que la fobia es un miedo desde una perspectiva psicológica, pero cuando se utiliza para una connotación social, o sea, para un problema social que se está dando, que lo es en ese sentido la judeofobia, en ese sentido es un concepto muy cercano al acuñado término xenofobia. Xenofobia es odio al extranjero, eso es la xenofobia, odio al extraño, al extranjero. Y en ese sentido, si es un término que está caracterizando un problema social. Lo mismo sucede con el término judeofobia. O sea, no se está hablando desde el plano de psicológico o médico, sino que se está hablando desde la concepción de un problema social como la xenofobia. En este sentido, el equiparante para referirse al odio a los judíos, aversión específicamente a los judíos, sería judeofobia. Entonces, la judeofobia entonces no es una forma de xenofobia, porque los judíos realmente no son extranjeros en los países donde viven, y que incluso hasta pueden tener doble nacionalidad. Algunos son mexicanos y que también pueden tener una nacionalidad israelí, pero no se le puede aplicar xenofobia, un problema de aversión en contra del judío. Ahora, ya me gustaría poner esta imagen, que es de Eduardo Franeri. Eduardo Franeri, aquí está. Eduardo Franeri, en su libro 23 siglos de antisemitismo, desde el mundo antiguo hasta la lucha por la emancipación, me gustaría dejarlo allá, él como un sacerdote. Él habla acerca de este tema en este libro, también es de Buenos Aires, Argentina, en su página 13. Dice: un abismo separa a judíos y a cristianos, que es el punto de donde vamos a catapultar para irnos, pues prácticamente a lo que queremos enseñar. Fíjense, ¿cómo es posible, dice la pregunta, cómo es posible que el judío, abrumado de la conciencia de la secular opresión que ha sufrido en el mundo cristiano, hable en igualdad de condiciones con el cristiano que está sinceramente convencido de que su interlocutor otorga excesiva importancia a las persecuciones? En otras palabras, no hay de un cristiano que está pensando de un judío que es un malvado, que es un demente, que está conspirando contra el mundo, que tiene planes de dominación, que es un judío que sacrifica niños, que come vísceras, que hace rituales extraños. No puede un cristiano hablar con una persona que su prejuicio hacia él es de ser una persona malvada. Eso es lo que este sacerdote Eduard Franeri
propone. Hay una desigualdad. Si el cristiano está pensando que ese que está enfrente de él es el asesino del Señor Jesucristo, que lo vamos a ver en el cuarto tema, pero imagínate, están en condiciones desiguales, porque tú estás hablando según tu mentalidad como un delincuente. O sea, no estás pensando en una persona que es un igual a ti. Estás pensando en alguien que te quiere dominar. Estás pensando que con quien tú estás hablando exagera mucho el tema de las persecuciones, exagera mucho el tema del holocausto nazi. Es una exageración que hace sobre su lugar que reclaman como pueblo de Dios. Y esto es algo muy interesante. Nos pone en situaciones de desigualdad ante un diálogo con los judíos. Por esa razón, yo estoy haciendo esta serie, y esto me va a llevar al punto de introducción hacia el tema que voy a tratar. En esta ocasión, yo me voy a concentrar a un versículo de la Escritura, y va a ser el debate cada día de estos 5 días. Yo espero tocar no todos los versículos, porque hay muchísimos versículos que se utilizan para versión en contra de judíos, en especial el supersesionismo, es decir, la teología del reemplazo, que se le conoce comúnmente en el mundo de redes sociales, o de la sustitución. Pero voy a presentar el día de hoy un versículo de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, porque vamos a discutir, comenzando con lo vamos a hacer versículo a versículo en cada día, y hoy vamos a concentrarnos a explicar Romanos 2, 28 al 29, porque de pronto se utiliza este versículo para decir que ya no existen el judío. Y esta forma de quitar de en medio la figura del judío como tal, étnico, pues es una parte de la violencia que surge dentro del cristianismo y que nosotros tenemos que erradicarlo. Claro, como lo vamos a ver igual en el cuarto día, me parece, o en el tercero, son herencias que se vienen desde las comunidades del paganismo, pero que tuvieron luego sucesión dentro del cristianismo. Bien, vamos a poner entonces esta primera discusión que estamos hablando, y lo vamos a hablar sobre esta pregunta. Enseña Romanos 2, 28 y 29 que en el cristianismo ya no existen judíos. Eso es lo que está enseñando Pablo en Romanos 2, 28, 29, que ya no existen judíos, sino que ahora solo los circuncidados de corazón, y estos circuncidados de corazón ocupan el lugar del cristianismo. Esto es algo muy interesante, y recuerden que toda esta comprensión es muy importante, porque de pronto toman algunos este pasaje, y voy a poner durante estos días, cada día voy a analizar un pasaje que se utiliza para atacar al judío étnico. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es interiormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Y algunos toman este versículo y dicen, no, aquí está diciendo que ya no existe el judío y que ya la circuncisión que cuenta es la del corazón. Pues vamos a analizar para que nosotros comprendamos un versículo. Aquí es donde nos sirve la hermenéutica, que es el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Lo primero que nos invita es a tener un panorama contextual de todo el pasaje, incluso entender los términos que allá se utilizan para que podamos comprender ese pasaje correctamente. Así que yo los voy a invitar para que hagamos un análisis serio y profundo de este tema, porque dentro de todo el mundo de las izquierdas se está promoviendo precisamente en el mundo de los progres una versión en contra de Israel, y esto es algo que también el pueblo cristiano tiene que aprender a frenar
en este sentido, porque no podemos caer en una violencia. La lucha, vuelvo a reiterar esto, la lucha contra el terrorismo en Medio Oriente de Israel, en contra de las naciones terroristas, porque esta guerra es una guerra contra el terrorismo, lo mismo que la guerra contra el narcotráfico que enfrenta Bukele, que es de derecha. ¿Por qué razón? Porque las izquierdas están apoyando todo el terrorismo. Por eso todos los que se están levantando en contra de Israel están apoyando el terrorismo que se está dando. La lucha que está haciendo Israel es en contra de los terroristas. Y aquí en México, por ejemplo, que es un país de izquierda, se han aliado al narcotráfico, porque no están, incluso están apoyando el terrorismo. Lo pudimos ver incluso parte de la presentación que se da en el debate ayer. Alguien mencionó el favorecimiento de los grupos terroristas en vez de la defensa en contra de la lucha en contra del terrorismo. Miren, vamos a comenzar con las cualidades y condiciones de Pablo en el orden humano natural, para que nos demos cuenta de qué está hablando Pablo. Vamos a introducir esta imagen, y yo voy a poner esta imagen en donde hablamos de condiciones y cualidades de Pablo. Pablo, ¿quién era? Pablo, según de Corintios 11:22, dice: ¿son hebreos? Yo también. Y ahí el término hebreo está hablando de raza e idioma hebreo, porque existe la raza y el idioma hebreo. En ese sentido es la expresión que haya su procedencia racial. Soy hebreo. ¿Son hebreos ellos? Yo también soy. De hecho, el término hebreo allá se habla de una pureza racial, es decir, que su padre y madre son hebreos, como lo dice en Filipenses 3:5. Yo dice, soy hebreo de hebreos. ¿Por qué? Porque tanto padre como madre son hebreos. De ahí que una persona se le considera hebreo cuando es de madre hebrea. Esto es algo muy interesante. Si es el padre hebreo también es una connotación legal, pero cuando es de madre hebrea. Pero Pablo ahí es hebreo de hebreos, quiere decir que tanto padre como madre, según Filipenses 3:5, son hebreos. Y habla el idioma hebreo también. Así que él dice, raza e idioma, soy hebreo. Son israelitas, que eran los que practicaban la religión israelita y que son introducidos mediante pacto a través de la circuncisión. Son israelitas, yo también soy israelita. Y ahí usa el término israelita con referencia a la religión, porque entran en pacto a los 8 días después de haber nacido con el pacto de la circuncisión. Son descendencia de Abraham, está hablando de su linaje. Ustedes descienden de Abraham, yo también soy descendiente de Abraham, de la posteridad de las promesas. Es decir, también a mí se me fueron dadas las promesas. Y esto es algo muy interesante. Se da cuenta que hebreo, israelita y descendiente de Abraham, todos son expresiones que van a reforzar una misma línea que desciende de la línea hebrea. No en el sentido como muchas veces lo manejan. Él no se complica el término para buscar las definiciones del término hebreo ni nada de esto. Israelita también lo menciona como descendientes étnicos de los hijos de Jacob y del linaje de Abraham, porque a Abraham fueron hechas también las promesas. Y aquí hay dos elementos interesantes. Uno, cuando desciendes de Israel y mediante el pacto de la circuncisión, y ahora cuando entras a las promesas por medio de la fe, por medio de Abraham. Esto es algo muy interesante en este sentido. Vamos a ver, israelita, más orgulloso de su nacimiento, más magnífico de las glorias de su país y de cepa pura. Ese era Pablo. Pablo, como nadie, el apóstol de los gentiles, se está manifestando como un judío de cepa pura. Es hebreo, israelita y descendiente de Abraham. Reconocía que las cosas de las que se gloriaban los demás eran en realidad las cosas que envilecían, que no podía considerarse el centro de su atención, y que incluso esa gloria que ellos se mofaban de orgullo nacional,
podría hasta convertirse en una vanidad miserable y despreciable a los ojos de los demás, pero más que nada se convertiría en una barrera del amor universal de Dios, por el cual las familias de la tierra deberían de ser benditas por medio de ellos. O sea, entendieron equivocadamente su lugar como hebreos, israelitas y descendientes de Abraham. Porque como hebreos, israelitas y descendientes de Abraham, deberían de ser bendición a las naciones, incluyéndolos, atrayéndolos a ellos. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Sucede que ellos pusieron una barrera en donde separaban a las demás naciones por una religión extremista. Aquí me gustaría mostrar algunos términos que es muy importante que también conozcamos, que nosotros sepamos, y en este sentido me gustaría mostrarles estos textos. No todos los judíos son israelíes, ni todos los israelíes son judíos. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que está significando es que hay judíos que tienen la nacionalidad israelí. Un israelí es una persona que, como lo muestra aquí en este cuadro, aquí viene el israelí, es un ciudadano del moderno Estado de Israel. Entre esos ciudadanos hay judíos israelíes, hay árabes israelíes y hay cristianos israelíes. Por eso dice, no todos los judíos son israelíes, ni todos los israelíes son judíos. Tampoco todos los judíos son descendientes de israelíes, ni todos son descendientes de los hijos de Israel. Ya cuando hablamos de los hijos de Israel, estamos hablando de judíos, específicamente de los descendientes de Jacob. Así que hay diferentes términos que están en este cuadro. Fíjese, está el término semita. O sea, los semitas son los que descienden de Sem, que es primogénito de Noé, que son los pueblos de habla semita, que incluye el arameo de Aram, Asiria, Babilonia, Fenicia, Canaán. Todos esos son pueblos semitas. Hebreos, en el hebreo son los descendientes de Eber, Ibri, descienden de Abraham, Isaac, Jacob, y Abraham el extranjero. De ahí descienden del otro lado del río. Más adelante el término hebreo va a ser un sinónimo de israelitas. Israelitas o hijos de Israel es un gentilicio que primero se refería a los descendientes de una de las 12 tribus de Israel. Cuando dice hijos de Israel, es hijos de Jacob, descendían de una de las 12 tribus de Jacob. Más adelante se le iba a llamar a aquellos que vivían en la parte norte del reino cuando se dividió, y después se iba a llamar israelitas a todos el grupo, a todo el colectivo descendiente de cualquiera de los hijos de Jacob. Judíos es una colectividad religiosa y cultural, descendiente del pueblo hebreo y antiguos israelitas. Luego del retorno, que es algo muy importante decirlo, el término judío, esto es importantísimo que yo lo reitere, porque el término judío se le nombró, cuando vino el retorno con Esdras y Nehemías, a todos los habitantes de ese territorio que el imperio medo-persa le denominó Judea. Ese gobierno de Judea se le llamó a todos los que vivían en esa parte de Judea, se le llamó judíos, independientemente de la tribu de la cual hayan descendido, y todos los que vivían en ese territorio se llamaba judíos, porque vivían en el territorio de Judea hasta la época del Señor Jesucristo. Y después ya se iba a cambiar por medio de los romanos al término Palestina, después ya de la guerra de Masada. Esos judíos. Sionistas, porque de pronto también viene el término sionista. Sionistas es un movimiento político nacionalista que procura un estado para el pueblo judío también. Ahora, en este sentido, o sea, todos estos términos están relacionados, tanto israelí como sionista, como judío, israelita, hebreo. Todos esos términos están connotando a la identidad étnica de esas personas. No nos compliquemos, porque en muchas ocasiones lo que se trata es de dejar mal el uso del concepto, y que es muy confuso, que si eres judío, que si eres... No, estamos hablando de descendientes étnicos, no solamente de los hijos de Abraham, sino específicamente de los hijos de Jacob, y también de aquellos que
de alguna manera se asimilan también a ese mismo grupo. El apóstol, incluso aquellos que ya hemos dicho sionistas, que luchan por el retorno del pueblo a Sión, que es una lucha genuina y bíblica también, en ese sentido, ¿no? Ahora, aquí en el capítulo 2, ya dicho esto, vamos a entrar, estamos acercándonos al texto para ir interpretando ese versículo, y yo estoy dando esos detalles para que ustedes también vayan haciendo ese trabajo y tengan herramientas para interpretar este pasaje, ¿no? Entonces vamos aquí a poner estos versículos que aquí tenemos. Miren, el apóstol usa el término judío, en especial en este capítulo 2 de Romanos, varias veces, más que en otros capítulos. Aquí lo utiliza en este capítulo 2 de Romanos, que estamos ya introduciéndolo, utiliza el término judío, y esto lo utiliza claramente contrastando con la etnia de los gentiles. Hace un contraste, el término judío aquí es en contraste, no refiriéndose a los habitantes de Judea o de Judá solamente, sino en contraste con la etnia gentil. Y vean, es interesante, porque en 2:9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Incluso el Evangelio en el capítulo 1 dice que debe ser predicado al judío primeramente y también al griego. Dice: pero la gloria y la honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te gloria. Ahí la palabra griego es muy importante porque es el contraste con el judío en este sentido. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y aquí el 2:29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vienen los hombres sino Dios. Aquí está esta parte. ¿Y a quiénes está dado esta carta? Porque si tú vas a analizar una carta, tienes que saber a quiénes fue dada esa carta. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si tú no sabes para quién fue dirigida, pues vas a tener un gran problema. En el versículo 7 del capítulo 1 dice: a todos los que estáis en Roma. Y cuando se habla de todos, tenemos que entender todo el contexto, quiénes vivían entonces en Roma, a la iglesia que estaba en Roma, y dentro de los cuales habían judíos y gentiles. Saluda también a la iglesia de tu casa, y menciona nombres que tienen términos también griegos, así que hay griegos, hay judíos también en este sentido. Esta carta no la dirige a la iglesia en Roma o la iglesia de Roma, sino a todos los que están en Roma. Esto es muy importante. De hecho, el apóstol saluda a muchos amigos en el capítulo 16, y aunque es de notar que no saluda a Pedro porque no estaba ahí, seguro que sí se dirigía a las varias iglesias que allí habitaban, a las que deseaba visitar, dice él en varios versículos, y seguramente había gentiles que habían bajado de otras ciudades, que habían llevado el evangelio allá a Roma, que en estos días eran como el centro del mundo, y además, porque como lo indican los nombres gentiles del capítulo 16, también habían gentiles, pero es seguro que entre esas iglesias había comunidades judías que habían escuchado el evangelio desde el día de Pentecostés en Hechos 2:10, que ahí lo dice que habían de todas partes, y lo empezaban a compartir en sus sinagogas. De ahí que es muy importante que tomemos en cuenta qué es lo que aquí se nos está diciendo. ¿Por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Y entonces en Habacuc 2:4 dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquí en lo que hace énfasis es en la justicia. El propósito de Pablo entonces era, antes de visitarlos en persona, enviarles una carta
donde les advirtiera, como lo había hecho en otras congregaciones, sobre la llegada de los judaizantes que siempre estaban trastornando sus planes con acusaciones falsas contra Pablo en su mensaje. Uno de los principales propósitos era hacerles llegar esta carta, era explicarles la relación entre Israel y la iglesia, para que los judaizantes no los descarriaran en su doctrina. De hecho, siempre los judaizantes se adelantaban a Pablo, y cuando llegaba Pablo, ellos ya habían llegado con su tema, atacando al apóstol. Aquí el tema central es la justicia de Dios, basado en el sustantivo de Habacuc 2:4 que aparece allá: el justo por la fe vivirá. Y vemos allá en el 3:8 la acusación de esos hombres que venían para acusar a Pablo, y la calumnia, como ellos dicen, se nos calumnia, dice Pablo en ese pasaje, porque esos judaizantes calumniaban a Pablo, y él dice: no, yo no estoy tomando nada fuera de contexto, yo me estoy basando en lo que Habacuc enseña en 2:4, y esto es lo que ahí está. Entonces vamos a entrar ahora a ver cómo es que se divide esta porción tan importante de la escritura, porque es muy importante conocer esta división, porque de esta manera nosotros podemos tener una idea general de lo que aquí se está enseñando. Voy a ir a buscarlo porque no lo subí tampoco. Voy a ponerlo aquí, esta división de cómo está dividido el tema. Aquí está, vamos a poner agregar y lo subimos acá para que ustedes vean. El tema de la justicia de Dios, que es el tema que ahí presentan, lo divide de la siguiente manera: la necesidad de la justicia es el capítulo 1 al 3. Dentro de todo esto, fíjese, el capítulo 1 al 3 está la necesidad de la justicia, que es el tema que allí trata. Luego la provisión de la justicia en Cristo, que es otro tema muy interesante, del capítulo 3 al 8, en contra de los judaizantes. El capítulo 9 al 11, cómo Israel rechazó la justicia de Dios, que lo vamos a comenzar a ver el día de mañana, y cómo se lleva la justicia en la vida diaria, que también es del 12 al 16. La necesidad de salvación del mundo es evidente por la condición moral del mundo, aunque en personas cultas y moralistas, aún en ellos necesitan la salvación, aunque sean cultas y moralistas. La condición perdida de los religiosos que practican la letra de la ley, pero no su espíritu, y la acusación que recae sobre toda la raza humana. Esas son los énfasis de la justicia de Dios. En esta primera sección, que es la sección de la justicia del 1 al 3, contrasta tres partes de la justicia. Y a mí me gustaría ponerlo porque esto no es judeofobia. Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura con respecto al lugar que ocupa el pueblo del Señor, y también el Evangelio, porque el Evangelio contiene una acusación a todos los hombres. ¿Cuál es la acusación? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en este sentido podemos ver esa acusación que presenta. No es una acusación específicamente para los judíos, sino para todos. Note bien que en la primera sección, que habla de la necesidad de la justicia de Dios, del capítulo 1 al 3, contrasta tres partes que dejan ver que debido a que todos están bajo pecado, todos necesitan la justicia divina. Y estoy dando todos esos puntos para que entendamos todo el contexto y podamos comprender el capítulo 2, y en especial la frase que ahí mencionamos en la introducción. Los gentiles están bajo pecado. Eso tampoco es un odio a los gentiles. Está evidenciando el pecado de los gentiles. Los judíos están en pecado. Está el capítulo 2 y los pasajes que leímos están incluidos. Dentro de eso tampoco es un odio contra los judíos. El mundo entero está bajo pecado. Capítulo 3, versículos 9 al 20. Y lo explica en el capítulo 3 cómo el mundo entero está bajo pecado. Y tampoco eso es un odio en contra del mundo. Así que la sección que nos toca estudiar, el apóstol en el capítulo 2, está hablando de la culpabilidad de los judíos, porque ya tocó la culpabilidad de los gentiles. Y más adelante les va a explicar
su imposibilidad de justificarse a sí mismo, y sobre la imputación de la justicia divina que viene solo absolutamente por la fe. De eso está hablando, de la justicia que viene solo por la fe. Y a continuación les voy a poner un pasaje, unas citas bíblicas que nos van a abrir luz sobre cómo es que está también, pues prácticamente diseñado todas estas porciones que nos hablan acerca de el contenido de estas porciones de la Sagrada Escritura. ¿Qué es este? Vamos a ponerlo, agregar, y aquí está. Miren, Romanos 2:1, como 1:20, 1:16 y 2:9, lo voy a explicar rápidamente. Por tanto, en este capítulo 2, Pablo pone el reflector, porque ya trató del pueblo gentil. Ahora pone el reflector a su pueblo, los judíos, y muestra que, así como explicó en el capítulo 1, que todos los gentiles están bajo pecado, ahora en el capítulo 2 muestra que sin excusa también los judíos están bajo el pecado, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. O sea, está diciendo, si eres gentil o judío, eso es independiente. Cualquiera, pues en lo que juzgas a otros, tú como judío también te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo por el que juzgas. Y están igualmente condenados como pecadores ante Dios, al igual que los gentiles, que ya él había hablado en el capítulo 1, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa los gentiles. Es decir, es que yo no tuve la revelación, a mí no se me dieron los 10 mandamientos, no te dieron los 10 mandamientos, pero se te dio la creación, así que no tienes excusa. Y ellos no serían privilegiados en el juicio, no serían tratados de modo desigual que otros pecadores, aunque sean judíos, porque los juicios del Señor son justos, porque aunque los judíos fueron primeros en oportunidad, también serían los primeros en juicio. Y eso es lo que está diciendo en el 1:16, dice al judío primeramente, y luego en el 2:9 al 11, cuando se habla del juicio, también el juicio primeramente a los judíos. O sea, todo primeramente a ellos, tanto el privilegio de la revelación fue primero a ellos, como también el privilegio, ahora sí que el juicio también va a ser para ellos primero. De hecho, estos principios justos incluso rigen tanto el tribunal de Cristo como el juicio del gran trono blanco, porque no se puede juzgar sino con juicio justo todos los elementos. Y establece 4 principios justos que prueban que los judíos están condenados igual que los gentiles. Primero, el juicio es de acuerdo a la verdad revelada, en su palabra, la naturaleza y su bondad hacia otros. 2, el juicio y no la obtención de salvación es de acuerdo a las obras de la persona, tribulación y angustia a unos, gloria y honra y paz. Y el juicio de Dios es sin acepción de personas de acuerdo al grado de revelación que tuvieron. Eso está en el capítulo 2 también. Y el juicio es de acuerdo al evangelio de Cristo, no de acuerdo a privilegios raciales o religiosos, según lo enseña el versículo 17 al 29. Así que esto es muy importante. De ahí que viene también las expresiones que menciona Romanos 2:17. Romanos 2:17 va a presentar este tema tan importante. Romanos 2:17 va a mostrar que he aquí tú que tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Este tema, Romanos 2:17, este versículo 17 muestra claramente cómo es que Dios trata de igual modo a los judíos como lo hace con otras naciones. O sea, aquí no hay acepción de persona. Así como trata al judío, así trata al gentil. No estaban las naciones bajo pacto. Los judíos estaban bajo el pacto de la circuncisión, pero los que no eran de la comunidad del pacto también eran tratados igual. Aquí, y fíjate, ahora se dirige a ellos. Yo ya les hablé a los gentiles. Ahora me dirijo a ti que eres judío. Eso es lo que está diciendo Dios, porque no hay acepción. Y los privilegios que los judíos gozaban,
les hacían más responsables ante Dios de los que habían tenido menos privilegios, como aquellos que no eran pues prácticamente no eran judíos, pero tenían ese mismo privilegio y oportunidades, porque no habían diferencias entre estos. Y fíjese, incluso el apóstol les recuerda que eran ellos. Fíjese, vean los privilegios que les había Dios dado, y esos privilegios lo utiliza el apóstol Pablo para, ahora sí que, mostrarles todo lo bendecido que era en ese pueblo judío, todas las oportunidades que Dios les había dado, y satíricamente lo usa esos 10 elementos para mostrarles: ustedes tenían todas las ventajas para creer en el Mesías, para tener intimidad con él, pero no lo hicieron. Tienes el sobrenombre de judío, una identidad nacional, te apoyas en la ley, había una institución santa que tú tenías, religión santa, te glorías en Dios, ortodoxia pura, moralismo sinagogal, magisterio autorizado, un ministerio iluminador, doctorados profundos, docencia modelo, sistema científico, todo eso del versículo 17 al 20, todo eso contaban los judíos, habían sido privilegiados, o sea, eran los primeros que debían de decirle: sí te recibo a Jesús, y finalmente son los primeros que lo rechazaron. Ese es el punto, que ante todo, en vez de entender esos privilegios como una obligación a vivir en santidad, se consideraban como los excluidos, los favoritos de Dios. Y el apóstol les cambia el sentido de ello y les dice que son más responsables ante Dios porque Él les dio mayor privilegio. Estos representan la idea de que los judíos tenían de sí mismos todos estos privilegios, o cómo se consideraban ellos mismos ante los demás. Pero Pablo ahora se los presenta y se los recuerda todas esas 10 ventajas, se las recuerda como una forma de ironía, como decirles: después de que tuvieron tantos privilegios, ahora lo rechazan. Todas esas ventajas para ese judío no había podido cambiar su vida, y estas realidades no podían producir ningún cambio en su interior, solo les servía para añadir mayor gravedad a los pecados que cometían. Y aquí es donde vamos entrando ya al tema que pues nos está interesando, porque vamos al versículo 21, en donde ya se nos muestra pues prácticamente lo que aquí está haciendo, confrontando al judío. Recuerden que está confrontando al judío, no al gentil. El gentil ya lo confrontó. Ahora está haciendo que aquel que es judío pueda entender que necesita del arrepentimiento y la aceptación del Mesías para que pueda entrar en el reino de Dios. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo, judío? Tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas. Y tú que dices que no se debe de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. O sea, porque hasta saquean dentro de los templos paganos. Y aquí los acusa por pecar contra lo que bien sabían, y hacían que prohibían a otros. Ellos lo hacían porque la ley se los prohibía y ellos lo practicaban. ¿Por qué deshonraban a Dios con sus pecados ellos? Eso no solo es falta de perfección, sino aún falta de coherencia con lo que ellos predican, pero a la vez no lo hacen. Y lo demuestra el apóstol citando ejemplos notorios que ilustran el principio de que ellos estaban quebrantando la ley que tanto atesoran. Desde luego que no todos los judíos lo hacían, no todos robaban, adulteraban o cometían sacrilegio, que era vender artefactos de ídolos o participar en los saqueos de los templos. Pero vamos, si se va en el sentido espiritual de la ley, sí lo estaban quebrantando. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan el sermón del monte, el Señor, cuando habla, por ejemplo, del adulterio, no necesita caer en adulterio. Con ver a una mujer, ya ese es el sentido de la ley, ya pecaron. De modo que ellos han fracasado en la obediencia de la ley. Los judíos religiosos profesaban seguir la letra de la ley,
pero revelaban su hipocresía al quebrantarlo, de modo que los gentiles blasfemaban por causa de ello el nombre de Dios y lo ridiculizaban. De hecho, por causa de sus pecados fueron vituperados por los gentiles al ser llevados cautivos, y eso deshonró a Dios, porque ellos eran conocidos como el pueblo de Dios, que eso les daba pues prácticamente mayor condenación, porque denominándose ellos pueblo de Dios, ahora pues prácticamente están avergonzando, por así decir, el evangelio del reino de Dios, del reino de los cielos. Vamos a poner aquí otro texto que nos va a ilustrar, que es los cuatro argumentos que allá va a presentar el apóstol. Y esos cuatro argumentos pues prácticamente van a ser contundentes del apóstol Pablo para llevarlos, está arrinconando a los judíos. Acuérdense, los versículos posteriores destruyen la falsa confianza que ellos tenían de que al circuncidarse automáticamente entraban en pacto y por tanto ya estaban exentos del juicio de Dios, y lo hace con cuatro argumentos. Primero, le dice a él que ellos estaban pensando, ya estoy circuncidado, ya estoy dentro del pacto, ya tengo la bendición porque me circuncidé. Como aquel que dice, ya me bauticé y ya soy salvo. O ya soy miembro de esta iglesia y ya soy salvo. Por lo que importa no es la señal, sino lo que significa la señal. Eso es lo que Pablo le va a decir. Porque era una señal de consagración y de estar guardando el pacto. Pero ellos pensaban que era lo más importante era la señal. Con que te circuncides, aunque no guardes el pacto. Ellos pensaban. Porque habían quebrantado esa señal que llevaban la circuncisión. Menos lealtad es igual a incircuncisión. Es decir, si ellos no estaban siendo leales, es como que no se hubieran circuncidado. Es como cuando dices tú, mejor ni te hubieras bautizado, mejor ni hubieras pertenecido a la iglesia. La obediencia a la ley revierte la circuncisión, porque ahora tienen la realidad que significa el símbolo de la circuncisión. Cuando tú obedeces es porque ya entraste en ese pacto, porque estás obedeciendo. Y el verdadero judío no solo es judío de nacimiento, sino que también, a la vez de ser judío, él lo es en el interior. El circuncidado del corazón, ningún hombre puede hacer esto. Solo Dios puede circuncidar el corazón, y es hecha por el Espíritu y no por la letra de la ley. En este sentido, vamos a ver el pasaje del 2.25. Vamos a ver qué dice allá 2.25, vamos a ver 2.25 de esta gran porción 2.25. A ver, ¿dónde está 2.25? Aquí está, 2.25. Agregar y vamos a ver 2.25. Dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. El versículo 25 que está hablando, escuchen esto, al israelita étnico. Acuérdense que todo este pasaje le está hablando al judío, está arrinconando al judío, y ahora ya le dijo, en vano te circuncidaste. Solo le va a aprovechar la circuncisión si luego de circuncidarte guardas perfectamente la ley, lo cual es imposible. Fíjate, él ya lo empujó para que sienta la necesidad de recurrir al Mesías. ¿Por qué? Para que sea él su sustituto perfecto. ¿Por qué? Porque Romanos 4:9 al 16, Gálatas 2:3-5, 5:2 al 12, 6:12 al 15 y Santiago 2:10 van a decirte que es imposible que un ser humano guarde perfectamente la ley, y de hecho usa la palabra allá perfectamente, que se les dejó a ellos, porque es a ese pacto que se entra, al pacto de la circuncisión, que es el pacto mosaico. Cuando tú te circuncidas, entras al pacto mosaico, y la ley contenida en este pacto obliga a la práctica. Al final, si te circuncidaste y entraste como judío al pacto mosaico, tienes la obligación de cumplir ese pacto mosaico. La realidad es que transgrede la ley es contado como incircunciso.
Solo su dependencia en Él nos ayuda a cumplir la ley sinceramente, no dependiendo de nosotros, sino de lo que hizo de modo perfecto Él en la cruz. Ese pacto al que entraban está enseñado precisamente dentro de el judaísmo como el pacto abrámico. Vamos a ponerlo aquí porque es muy importante esta expresión de Génesis, que allí lo menciona, y dice allá en Génesis 17, estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia. ¿Cuál es el pacto? Guardarás mi pacto tú y tu descendencia, es lo que está en negrito, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón. Inmediatamente, cuando nace el niño, a los 8 días después de nacer, por eso cuando se habla de Cristo que nacido de mujer, nació y después nacido bajo la ley, es decir, a los 8 días se circuncida y viene a estar bajo la ley al momento de circuncidarse, ya porque pertenece al pueblo del pacto para empezar a guardar la ley perfecta de Dios. Y es la ley del pacto mosaico, ¿no? Y entonces, miren qué interesante, porque aquí es donde también va a mostrarse en Éxodo 12, 48 al 49, más si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua, o sea, quiere entrar a guardar los estatutos, lo primero que tiene que hacer es circuncidarse para que entre en el pacto mosaico y de esa manera pueda guardar perfectamente todos los mandamientos de la ley mosaica, cosa que vuelvo a decir que está puesto como un ejemplo de que el hombre no va a poder cumplir la ley. Y es la razón por la que se le pone. Levítico 12:3, al 8º día se circuncidará al niño. Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras almas. Qué interesante esto, porque aquí vean que ya desde el Antiguo Testamento estaba hablando de que no solamente tenían que circuncidarse físicamente su prepucio, sino que también su corazón. Y este es el punto en donde Pablo está yendo hacia la interpretación de este pasaje, está en que no basta la circuncisión física para un judío. Estamos hablando para un judío, no está mencionando para nada a un cristiano, para un judío. Y en Hechos 16 también hay una parte donde Pablo por estrategia circuncida a Timoteo, ¿verdad? La circuncisión entonces es una operación quirúrgica menor de cortarse el prepucio de todo varón, que fue instituido por Dios como señal del pacto abrámico para formar parte de la comunidad del pacto. Expresaba la separación de un pueblo de Dios del resto del mundo. Sin embargo, los judíos lo llevaron más allá al orgullo y arrogancia, llamado con menosprecio a los gentiles la incircuncisión. Así le llamaron. Y ellos se ponían como superiores solo por haberse hecho esa operación quirúrgica. Pero en realidad era una señal sangrienta, que significaba que había sido cortado entre las naciones a precio de sangre, y así serían cortados si ellos fallaban también. De ahí en adelante se comprometían a los acuerdos del pacto que simbolizaba esa circuncisión. Hay 3 sentidos en el que Pablo usa aquí el término circuncisión. Primero, los judíos en contraste con la incircuncisión, que son los gentiles. Así que cuando se usa el término incircuncisión se refiere a los gentiles, y cuando se usa el término circuncisión se refiere a los judíos. 2. El rito físico mandado en la ley, que es el de cortarse el prepucio. Y C. Una vida separada de la carne para la comunión con Dios. Y Pablo vincula todo esto aquí, en estos sentidos, la circuncisión con la ley de Moisés, recordándole que solo es válida como señal si va acompañado de la obediencia perfecta a la ley. Pero si no hay obediencia perfecta a la ley, como lo dice Santiago 2:10, con un mandamiento que tú rompas, ya quebrantaste la ley, ya eres visto como incircunciso. Por esa razón necesitas al Mesías, para que Él sea tu sustituto. Primero se debe obedecer al Padre Abraham y entrar en el pacto de la circuncisión. Ahora vamos, 2:26, vamos a poner aquí 2:26.
2:26, vamos aquí a ver qué dice, 2:26, para que así, bueno, pues ya estamos, nos quedan cuatro diapositivas, y aquí vamos a poner esta, que es la 2:26, aquí está. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Bueno, eso enseñaban dentro de la ley, pero eso no significa que alguien lo va a guardar perfectamente. De hecho, aquí hay dos sentidos en el que se está hablando. Algunos intérpretes entienden que este pasaje se está refiriendo a una suposición, en una forma de pensar, un supuesto, una analogía que supone que así debería de ser, no que así es o que se haya dado, sino simplemente una analogía. Los otros intérpretes le adjudican que aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellos creyentes que se entregaron al Mesías, que no confían en su propia justicia, sino en la justicia del Mesías, y que ahora aceptan la ley de Cristo, no la ley mosaica. Y en ese sentido se está refiriendo a ellos. Algunos dicen, Dios, lo que el sentido del pasaje está diciendo es que Dios no es un mero ritualista. No se satisface con la simple ceremonia de esa operación quirúrgica, salvo cuando va acompañada de santidad interior, pero ellos no lo tenían. Así que un judío circunciso que transgrede la ley es igual de condenado que un gentil incircunciso. Cuando Pablo habla de los que guardan o cumplen la ley, no está hablando de alguien que guarda la ley en el sentido total, pleno o absoluto, sino que hace alguna parte de ello en términos generales, porque es imposible que lo guarden absolutamente y perfectamente. El versículo 26, de hecho, aquí se expresa que si un gentil se adhiere a la moralidad escrita en la ley, sin saber cualquier parte de ella, aunque no esté bajo el régimen de la ley, pero si por ejemplo dice no robarás y no roba, la ley judía está diciendo estás cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque tú no estás robando, aunque no estés circuncidado, no estás robando. Su incircuncisión entonces es más aceptable de esa persona que la circuncisión de un judío que está circuncidado pero es transgresor. En tal caso se nota que tiene la circuncisión espiritual a esta persona en su corazón, que prescribe la ley, y eso es lo que cuenta. Y ese era el caso de los cristianos que recibían a Cristo y que practicaban la ley de Cristo, que es acorde a la ley moral mosaica. En el pacto abrámico, la circuncisión era más que una pequeña operación del cuerpo, significaba dedicación a Dios. Pero la dedicación no era corte de una parte de su cuerpo, ella solo lo simbolizaba, sino el cortar de su vida todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. En otras ocasiones, Pablo defendería la no circuncisión de los cristianos gentiles y lo llamaría la no hecha de mano humana. No obras ni mérito humano, sino que son cristianos que su corazón ha sido circuncidado por Cristo, cortado las obras de la carne. Justino Mártir lo llamó la segunda circuncisión, comparándola con la segunda circuncisión que hizo Josué en el capítulo 5 y 2 de Jueces, de Josué, perdón. De ahí se argumentaba que para los gentiles creyentes en Jesús no es necesario la circuncisión de la carne que la simbolizaba. Tanto el judío como el prosélito se sometían a la ley mediante el rito de la circuncisión como una obra para cumplir la ley. Pero no es así el caso del creyente. Vamos pues aquí al 2.27. Voy a poner el 2.27. Ya estamos en la recta final aquí de este estudio. Pero en el 2.27, que aquí se nos presenta, a ver, 2.27. Vamos a ver si no lo tenemos acá. Y si no lo tenemos, pues vamos a ver 2.27. Aquí está. Vamos a poner 2.27. El que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley de Dios, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué es lo que aquí se está enseñando en este versículo 27, que es muy interesante? Mire, el versículo 27 lo que alude Pablo para su argumento
es que algunos miembros de las iglesias que procedían de la gentilidad y nunca habían sido el pueblo terrenal de Dios como los judíos, no se habían practicado la circuncisión, el cual era un rito inicial en el judaísmo para guardar todas las fiestas y las costumbres judaicas. Y ahora, según la definición del Concilio de Jerusalén, no era necesario para ellos. Esta es la iglesia gentil con la que Pablo está contrastando a los judíos de las sinagogas, pero los está arrinconando porque le está diciendo, y ellos que guardan la ley, pero la ley de Cristo ahora. Habían algunos judíos que afirmaban que la circuncisión era suficiente para una correcta relación con el Eterno, porque ese corte, afirmaba, te hacía pertenecer automáticamente al pueblo de Dios, Israel. Pero los profetas enseñaban que se trataba de una señal exterior de lo que había en el corazón del piadoso, en el interior. Por esa razón, este versículo 27 bien puede resumirse como lo tenemos señalado en la parte en negro, que dice, si la conducta de un pagano en alguna forma coincide con la ley, condena al judío que no vive su vida de acuerdo a su circuncisión, es decir, una vida consagrada, santificada y separada para Dios. ¿Cuánto más si se le compara a un cristiano que ya tiene la ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo? Todavía, aún así, el judío del exterior no le llega a la circuncisión de este cristiano. Pero este pasaje no quita el hecho de que el judío siga siendo judío y que tenga la circuncisión y la validez también de la circuncisión. Cualquier sacerdote puede circuncidar el prepucio de un hombre, pero solo Cristo puede llevar a cabo esa circuncisión espiritual en el corazón de un hijo obediente. La verdadera circuncisión se da en el bautismo, en el cuerpo de Cristo, al momento de la salvación, porque no es solo una porción del cuerpo lo que se amputa, sino toda la naturaleza pecadora queda muerta ahí y se recibe una nueva naturaleza espiritual. Aquí en este pasaje en Romanos, Pablo establece un puente entre la enseñanza del Antiguo Testamento de la circuncisión y la circuncisión del corazón, que va acompañada en la práctica de Israel, y lo aplica a cualquier gentil al que ellos consideren pagano, que sin conocer la ley a plenitud, y como no está circuncidado, es un pagano para ellos, pero guarda alguna parte de ella, o en su conducta está acorde a la ley, es como si su corazón estuviera circuncidado. Y esto es lo que aquí se está resumiendo. Este es el principio que rige a los miembros de la iglesia, que son gentiles, que al ser circuncidados sus corazones guardan la ley moral de Cristo, y ellos están a la altura para juzgar en el día del juicio a los transgresores judíos. Estamos hablando de un puente, porque más adelante va a explicar que esto se cumple en plenitud en los gentiles creyentes, porque ellos no necesitan la circuncisión hecha en la carne, porque ya recibieron a Cristo, no la que recibieron en su infancia, sino en la cruz, en el momento en que el cuerpo de pecado fue destruido con el señorío de Cristo, según Romanos 6:6. Y bueno, pues aquí ya tenemos ahora el 2.28. El 2.28, que ya nos va a enseñar esta parte, que no es judío el que lo es exteriormente. El 2.28, que es un pasaje, vamos a buscar aquí el 2.28, vamos a poner 2.28, aquí está, 2.28. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión el que se hace exteriormente en la carne. Y tenemos aquí pues una paráfrasis para que se entienda qué es lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo aquí es, el judío verdadero, o el verdadero practicante de la religión judía, porque recuerden que le está hablando a los judíos, eso no lo podemos quitar del contexto, es aquel que no solo es descendiente de Abraham y se circuncida, sino aquel que además de esas cosas es un judío practicante, el verdadero judío, el que practica el judaísmo, un judaísmo verdadero, como cuando el Señor ve a Natanael, he aquí un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque era una persona que no solamente estaba circuncidada, no solamente era descendiente de Abraham, sino que practicaba su fe. Aquel que además de estas dos cosas tiene fe interna, cuyo corazón se ha transformado, llevando como resultado
una vida piadosa. Y esto es la paráfrasis de este versículo que nos está enseñando quién es un verdadero judío. El versículo 28 entonces enseña que un verdadero judío no es solamente alguien por el que corre la sangre de Abraham y se circuncida, sino que también tiene la circuncisión del corazón, y esta solo lo puede hacer Cristo, la simiente de Abraham. Para el judío está bien el símbolo, solo si va acompañado de la cosa que lo simboliza. No está negando la importancia del símbolo, sino que le está diciendo, si ya te circuncidaste, tú como judío, cumple el símbolo que allí se da. Para el judío está bien. Para ser un hijo de Abraham no basta ser descendiente de él. Además hay que imitar su fe y hacer las obras que Abraham hacía. Este versículo entonces no enseña, y aquí viene el corazón de esta clase, no enseña que los cristianos gentiles nacidos de nuevo ya son judíos ahora. Por ningún lado enseña este versículo. Ni que el pacto de circuncisión de los descendientes físicos de Abraham ya no sirve para nada, o que deja de ser reconocidos como judíos étnicos, sino nacen de nuevo. Ni se apoya la doctrina de la sustitución de Israel por la iglesia, ni respalda algún continuismo de Israel en la iglesia, ni se está enseñando aquí que ahora la iglesia es el Israel de Dios. Nada de eso. Lo único que el apóstol está enseñando al grupo de judíos que pertenecen a las sinagogas romanas es que la salvación no es cuestión de una ceremonia externa, sino la posesión de lo que ellos simboliza. Ellos, con toda su religión, estaban bajo pecado, y aún más que los gentiles, porque se les había dado mayor privilegio y oportunidades. Se está dirigiendo a ellos que han nacido del linaje judío e insisten en que el mero hecho de su nacimiento y obediencia de la circuncisión es suficiente para la realidad exterior. Aquí Pablo está enseñando a los judíos de cómo es el verdadero judaísmo. No les está hablando a los gentiles cristianos como si les dijera, ustedes son gentiles, pero si interiormente se sienten judíos, ya son judíos. No, eso es ideología de género, no es exégesis bíblica. El argumento de Pablo es como cuando afirmamos aquí en la iglesia, no basta decir que eres cristiano, demuestra que eres cristiano. O no seas cristiano de labios solamente, sino también de corazón. Y ahora él se lo dice a los judíos, el verdadero judío es judío del corazón. De allá que tenemos esa paráfrasis, el judío verdadero practicante de la religión judía, es aquel que no solamente desciende de Abraham y se circuncida, sino que además de estas cosas tiene fe interna y cuyo corazón se transforma llevando como resultado una vida piadosa. Es la misma argumentación de Moisés y los profetas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es lo que hablaron Moisés y los profetas sobre el incircunciso de corazón. Tema que los rabinos comentaban poco, pero Pablo hace central ese tema y lo defiende para que los judíos que se presumían de un judaísmo analicen su propia vida interior. Así que el pueblo de Israel tenía la responsabilidad propia de circuncidar sus corazones mientras esperaban que Dios mismo un día les circuncidara a ellos sus corazones. Y esto es lo que Pablo está diciendo, eso que ustedes estaban esperando, Dios ya lo hizo por medio del Señor Jesucristo. No se enseña aquí que todos los creyentes son judíos, ni que la iglesia sea Israel de Dios. Pablo está hablando de los que han nacido del linaje judío e insisten en que el mero nacimiento y obediencia a la ordenanza de la circuncisión es suficiente para la salvación. Ya los desmiente y dice, no es suficiente. Él les recuerda que en la ley y los profetas se escribe que la circuncisión del interior ya lo hablaba. No es suficiente nacer judíos, ya lo enseñaba la ley. Circuncidarse no es suficiente hacerlo exteriormente como una cirugía, sino que hay que hacerse esa cirugía en la vieja naturaleza. Y esa cirugía, ese corte, solo lo puede hacer Jesucristo. Eso es lo que Pablo le está enseñando al presentarle a los judíos el mensaje del Evangelio. Pablo entonces aquí contrasta toda esa forma de vida judía. Los judíos que combinaban la ley exterior y la gracia interior reciben la alabanza de Dios y no de los hombres, ya que no pierde el provecho de lo que representa ese signo. Por eso él va a terminar con esa parte en el versículo último 29, dice la alabanza de los cuales, porque la palabra judío de ahí viene de alabanza a Dios, y entonces es lo que él va a enseñar,
sino que es judío el que es el interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no es la letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Eso es evidente cuando está hablando de la alabanza de los hombres. Vamos a ir a poner la conclusión para ir terminando. ¿Qué es lo que concluimos? Concluimos lo siguiente. Cuando leemos el pasaje, desconectado de sus destinatarios, perdemos el sentido original de este capítulo, que está escrito por un judío, con destinatarios judíos y gentiles. Y ahora le está hablando directamente a los judíos, presentándoles el mensaje, el evangelio, usando el tema de la circuncisión para arrinconarlos a los judíos. Ese texto no está hablando entonces a los gentiles. 2. El sentido del judío del interior no se interpreta como la ideología de género. Es decir, entonces, el interior, todo el que sienta ser judío va a ser judío. No, eso es el pasaje. La exégesis no permite esa interpretación, sino que se limita netamente a una persona de origen judío, reconociendo así la continuidad de su etnia y no espiritualizando la identidad de Israel. Por lo tanto, una vez que entendemos que este pasaje no está hablando, no está diciendo que todo el que ahora es judío del interior, aunque sea gentil, puede pertenecer al judaísmo. No, eso es lo que se está diciendo. Pablo le está presentando el mensaje a judíos y los arrincona para que vean la necesidad que tienen de recibir a Cristo, y les dice, no les basta la circuncisión que ustedes ya se tienen hecho, no les basta. Ahora necesitan también circuncidarse el corazón, y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Ese es el mensaje central. Es una palabra dado a los judíos, no a los gentiles que quieran ser judíos. Eso no tiene nada que ver en este pasaje y es una mala interpretación. Por lo tanto, se está reconociendo el lugar de los judíos dentro del plan de Dios. Su etnia se sigue reconociendo, incluso hasta sus tradiciones se siguen reconociendo por el apóstol Pablo. Lo que hace Pablo es eleva el sentido del nivel de todas esas ceremonias que ellos hacían, para darle el sentido espiritual que tienen las ceremonias para un verdadero judío. Está hablando de cómo es un verdadero judío, o un judío como hijo de Dios, como descendiente de Abraham, como lo dijo el Señor Jesucristo mismo de Natanael. He aquí un verdadero israelita, un verdadero judío practicante, en el cual no hay engaño. Pues que Dios me lo bendiga, y espero que haya servido de bendición. Mañana continuaremos con esta temática. Saludos.